Muy buena gente, bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast El Rincón del Fútbol. Yo soy Eric Tuebs, me acompaña Mati Keller y nos acompaña el gran Ariel Galeano. Ariel, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación, es un placer tenerte acá. Y este podcast es auspiciado por Isiona.com, desarrollo y alojamiento de páginas web y gestión de redes sociales. Muchas gracias a Isiona.com por auspiciarnos en este episodio y por hacer que sigamos teniendo una relación en el ámbito del mundo digital. Ariel, empezando a hablar sobre tu trayectoria, ¿cómo surge tu pasión por el fútbol y qué te motivó a ingresar a la dirección técnica en una edad tan corta? Bueno, primeramente, Mati, tengo que empezar de la raíz, ¿verdad? Porque todo empezó cuando era muy chiquito, ¿verdad? A mí me gustaba mucho jugar fútbol primeramente. Cuando tenía 13 años, 14 años fui a la inferiores de Nacional, jugué ahí. Tuve varios lapsos. Estuve hasta la sub-16 primero, después fui a Resistencia, jugué ahí en la intermedia, pero jugué en reserva ahí en mi categoría. Después volví a Nacional y cuando yo vuelvo a Nacional tenía ya 18 años y tenía que estudiar, ¿verdad? Entonces cuando tenía que elegir una carrera, me acuerdo que por presión familiar arranqué estudiando administración, después estudié nutrición y no había caso, no me gustaba. Y bueno, llegó un punto en el que decidí estudiar para técnico porque había tenido la peculiar invitación de un ex técnico mío de Nacional que estaba en Olimpia, en la escuela de fútbol, y me invitó para entrenar a los arqueros, ¿verdad? Mientras yo estaba sin jugar, la idea era ir a entrenar a los arqueros ahí porque necesitaba facturar también en ese entonces algo, por lo menos, ¿verdad? Para sustentarme y sustentar los gastos de lo que era el fútbol, porque tenía el apoyo de mis padres, pero yo quería también sentirme un poco útil, ¿verdad? Porque no da gusto ser todo el tiempo un pasivo dentro de tu casa y que todavía no se vean los resultados, ¿verdad? Entonces esa ambición de querer trabajar ya y tener mi propio dinero para no tener tanta dependencia hizo que me involucre más al fútbol desde ese lado, ¿verdad? Del lado de la dirección técnica. ¿Por qué? Porque yo arranco entrenando a los arqueros y después hubo una vacancia ahí de técnico y justo yo ahí arranqué a estudiar, ¿verdad? Entonces fue como que interinamente agarré una categoría de la Escuela de Fútbol Olimpia. ¿Esta qué edad era? Eran chicos de 11 años. A mi edad sí. Yo tenía 18 años. Creo que 18. 18 años, sí. Y 18 para 19, si no me equivoco. O 19, sí, 18 para 19. Y ahí es donde se va un poco rápido la cosa, porque bueno, yo estaba estudiando, al año siguiente termino la carrera de técnico, yo trabajaba ya en la Escuela de Fútbol Olimpia. Y tengo la oportunidad de ir a trabajar a la reserva de Luqueño como asistente técnico. Voy como asistente, la remo, me acuerdo que trabajaba a la mañana en la reserva de Luque y a la tarde en la Escuela de Fútbol Olimpia. Entonces me consumía el tiempo durante el día y a la noche me dedicaba a capacitarme, ¿verdad? Me dedicaba a hacer cursos, buscaba crecer en el ámbito. Y bueno, ahí se da un salto de la reserva de Luque a ser asistente en primera en River en el 2016 con Daniel Farrar, que era el técnico en ese entonces. Sí. Y a partir de ahí hice todo un camino con él de 5 años y después me solté como técnico, dirigí intermedia, dirigí primera y bueno, fui a dirigir la formativa de Libertad para que después tenga esa oportunidad en primera. Sí, justamente volviendo a esos inicios de asistente técnico. Empezaste en el Quelito, dijiste, como asistente técnico, sí, en el primer equipo y también estuviste como asistente en clubes como Sol de América, Trinidense. ¿Cómo fue esa etapa en tu vida de asistente técnico y qué aprendiste? Bueno, cambió mucho, ¿verdad? Porque ahí, por ejemplo, cuando pasamos de la reserva de Luque a la primera de River, ya tuve que dejar la escuela de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Ya era tiempo completo solo eso. Claro, ya era tiempo completo, ya era ponerle todo el foco a
a River. Me acuerdo que nosotros, bueno, era nuestra primera experiencia en primera división y teníamos ya un equipo prácticamente descendido. Ya era un milagro prácticamente salvarle la categoría ese año al club. Y tuvimos una muy buena campaña, ¿verdad? Realmente los primeros, bueno, dirigimos 3 meses en River en ese entonces y después pasamos a dirigir Sudamérica ya. Sudamérica tenía un muy buen equipo, se había eliminado Copa Sudamericana, creo, con Atlético Nacional de Medellín. Y ahí nos vamos nosotros, y eso fue el 2016, a final de 2016. Y de ahí terminamos el año con Sudamérica y al año siguiente arrancamos con Trinidense en primera, en 2017. En esa época de Sol, ¿quiénes eran? Habían unos jugadores destacados, ¿no? Y bueno, estaba Pinti, Álvarez, Cristian Sosa, eran los capitanes del equipo. Estaba el arquero Agustín Silva, hoy Gustavo Velázquez, que es capitán de Cerro. Estaba también, a ver un poco quién más estaba en ese plantel. Cristian Paredes, que hoy está jugando afuera también. Cristian Paredes, volante central, que estuvo en la selección. Estuvo con Berizzo, creo, si no me equivoco. Jugó mucho tema en el Portland Timbers. En el Timbers, sí. Cristian, y también Tomás Rojas, que fue a jugar a México y después volvió a Cerro. Tuvo un recorrido también jugando afuera y volviendo. Y después se da que a los 22 años, nuestra edad, básicamente, ya te convertís en el director técnico principal del Quelito, estando en intermedia, pero ya sos el técnico principal. En primera era. ¿En primera era? Sí, Okay. sí, en primera. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2020. 2020. En el 2020, sí. River el año siguiente descendió. Nosotros, bueno, ese año de la pandemia, yo fui asistente técnico de Marcelo Philip primero, un argentino que estuvo ahí unos meses en River, que clasificó a la Sudamericana con River, la primera Sudamericana de River. Ese año nosotros arrancamos, de hecho jugamos la Copa Sudamericana contra Deportivo Cali, que era eliminación directa. Nos eliminamos con Deportivo Cali y nos sacan a nosotros. Y después de una semana viene la pandemia. Y cuando viene la pandemia, bueno, quedamos sin trabajo, quedamos sin actividad, sin poder hacer nada realmente. Y a finales del clausura, porque clausura, si mal no recuerdo, empezó en julio. Con el clausura volvió el fútbol, me parece. Sí, fue ese torneo de... Torneo corto. Torneo corto. Y ese torneo corto, el presidente me invita a mí a no trabajar tanto dentro del cuerpo técnico, pero sí en conjunto con Aitro García, yo como parte del club, digamos. Aitro García era el técnico de River, y cuando él lo sacan, la persona que quedaba en el club era yo, y fue ahí. Asumiste como interino más o menos y te quedaste hasta el final. Sí, me quedé las últimas 2 fechas de ese campeonato. Eso fue en el 2020. Cuando fui, digamos, de manera oficial presentado por el club. Y antes sí había tenido un partido que dirigí cuando tenía 21, me parece. Había dirigido pero yo era asistente de Daniel Ferrer. Okay. Él había sido expulsado y ahí fue que dirigí yo, y fue todo un boom porque tenía... Esa era tu primera experiencia como director técnico de... Sí, pero ese fue solamente un partido. Sí. Ese fue un partido, y después con 24 años fue la primera vez que fui nombrado, digamos, técnico para los últimos partidos de River en ese 2020 que te decía. ¿Y cuánto tiempo estuviste en total en River? Y en River tuve varios ciclos de trabajo. Primero el que les contaba, que fue en el 2016, cuando fue mi primera experiencia. La segunda fue en el 2018, fuimos campeones de la intermedia, siempre como asistente. Al año siguiente, en el 2019, se da ese partido que te comentaba, que le habían expulsado a nuestro técnico, y bueno, salió la noticia ahí de que yo era muy joven y dirigí ese partido. Después fui a dirigir intermedia y vuelvo para ser asistente de Marcelo Philip en el argentino que te comentaba. O sea, ese sería el tercer ciclo. Y el cuarto ciclo cuando yo dirigí. O sea, estuve 4 veces en River, y sumando todo, yo creo que por lo menos 3 años. Porque o sea, estuve en River en intermedia como asistente, en primera como asistente 3 veces,
y como técnico una vez. Ok. ¿Hay un momento en tu carrera que sigue siendo bastante corta de DT donde vos sentiste un antes y un después? Sí, esa pregunta es buenísima porque realmente capacitándome encontré vivencié un antes y un después en mí. Cuando me fui a Argentina, eso fue en el 2018, yo era asistente técnico de River en intermedia. Nosotros salimos campeones y teníamos que jugar 2019 en primera división. Cuando iba a arrancar ese año, o al terminar, mejor dicho, el 2018, me fui a Argentina a hacer un curso que es bastante renombrado en Argentina, un curso en Rosario, donde fui a un aula de fútbol. Fueron, si mal no recuerdo, 10 días, donde compartía con personas que trabajaban en clubes muy importantes de toda Sudamérica, porque era un curso intensivo para personas que vienen de otros países. Fue un curso que se da en Argentina durante todo el año, pero para los extranjeros se habilita un tiempo con una carga horaria muy alta, un tiempo corto con carga horaria muy alta, donde uno participa en un aula. Si mal no recuerdo, éramos 30 más o menos, y a mi derecha se sentaba un técnico de la formativa de Alianza Lima, a la izquierda mío se sentaba un técnico de la formativa de un club de Colombia y de todas partes de Sudamérica, y los exponentes eran personas muy capacitadas. Y a mí me marcó un antes y un después. Porque yo me estaba preparando en ese fin de año, después de terminar un torneo largo importante, para lo que iba a ser el año siguiente, donde yo me iba a encontrar en primera división de vuelta. Y las personas que exponían en ese curso eran profesionales argentinos de tercera división, de cuarta división, muy pocos de primera división, pero gente muy capacitada, ¿verdad? Gente que ya veía el fútbol en otra dimensión. Y fue ahí donde yo descubrí, digamos, lo atrasado que estaba, y le metí pata y dije, no, esto tiene que ser un antes y un después en mí. Y realmente despertó en mí mucha hambre de continuar preparándome, y mucho más, ¿verdad? Porque ya me preparaba antes, pero no al nivel que me fui preparando de ahí en más, ¿verdad? Realmente cambió mucho eso en mí. Me encontré con temas nuevos para mí en ese momento, como neurociencia aplicada al fútbol. Se desarrollaban temas tácticos que no había vivenciado yo en mi etapa de estudiar acá para técnico de fútbol, y realmente temas de, por ejemplo, de scouting, de cómo buscan los jugadores según fisionomía, ¿verdad? Según la anatomía del jugador. Realmente ese curso tenía muchos temas, era un curso muy variado, muy completo, que a mí me fascinó, pero me hizo ver realmente que me faltaba muchísimo, ¿verdad? Y a partir de ahí yo creo que cambié mucho también yo. Ya. Y vimos que eso tuvo su recompensa después, ¿verdad? Pasaste a ser director técnico del primer equipo de Libertad. En esta transición, ¿hubo mucha presión mediática? ¿Y cómo manejaste eso? No hubo mucha presión mediática, porque, bueno, yo lo único que recuerdo es que en un momento dado, así donde tuvimos flaqueza, ya en mi segundo campeonato, en la apertura del 2024, que tuvimos como un bajón, y que se nombraba que que el otro, todo técnico extranjero que estaban cerca de venir. Siempre me avisaron antes del club que no era así, que esté tranquilo, o sea, formalmente, claro, ¿verdad? Por parte del presidente y todo. Y realmente, bueno, yo me acuerdo que le decía al presidente, ¿verdad? Editor, en este caso, le decía, sí, presidente, la verdad que no escuché nada, pero te agradezco que antes de que yo escuche ya me diga que no es así. Y teníamos una relación muy cercana, muy buena con el presidente Libertad. Sí, claro, y como decís, el mundo del fútbol pues tiene muchísimos rumores. Entonces me imagino que eso es algo de lo que no te escapaste. Es que eso entendemos luego también los técnicos, que es lo que vende, ¿verdad? Y aparte que bueno, somos esclavos de los resultados. Cuando uno
por ahí no está sacando el resultado que el club merece, por más de que trabaje al máximo nivel y de todo uno mismo, al final son los resultados lo que te ponen y te quitan, ¿verdad? Realmente nos debemos al ganar y siempre decíamos luego dentro del cuerpo técnico, ¿verdad? Teníamos una broma así que hacíamos que cuando planteábamos los partidos muy caóticamente y buscando una respuesta, buscando una solución para la estrategia, siempre decíamos tenemos que ganar nomás porque no importa cómo, sino el qué. Sí, vamos a ganar nomás porque si ganás va a seguir, ¿verdad? Más o menos así, pero todo en forma de chiste. Sí, bueno, y hablando de resultados, con Libertad lograste muchos títulos siendo muy joven y fue uno de los mejores equipos de Libertad en toda su historia, se podría decir. En ese equipo dirigiste a jugadores con mucha experiencia, mucha trayectoria, incluso hasta 10, 12 años mayor que vos. ¿Qué aprendizaje tenés de esa época? Bueno, muchísimo. Primero el profesionalismo, ¿verdad? Porque si bien pasé ya como asistente por muchos jugadores de jerarquía, como lo que les nombraba hace rato. Por ejemplo, en River me tocó dirigir a Palito Pereira, ¿verdad? A Dionisio Pérez, son jugadores que ya tenían su recorrido nacional e internacionalmente, como el caso de Palito. Y bueno, uno va aprendiendo, ¿verdad? Obviamente, seguramente en algún momento metí la pata primero para aprender, ¿verdad? Y por suerte me tocó también bastante preparado realmente dirigir Libertad por todo ese paso que tuve como asistente antes. Lo primero y fundamental creo que es ser sincero y conversar a la primera con los capitanes de un equipo, ¿verdad? Nunca es uno solo, siempre hay un grupo de gente por ahí más grande con el cual uno puede tener ya una primera conversación acerca de las ideas. Cuando uno tiene bien argumentadas sus ideas también es mucho más fácil, ¿verdad? Obviamente no hay que excederse con la información, ese es otro tema también, ¿verdad? Pero yo lo que hice en ese momento, cuando asumí, fue citarles a los 4 capitanes que teníamos en ese entonces en Libertad, que eran Martín, Roque, Tacuara y Cristian. Y sentados en mi oficina hablamos de cuál era la idea, ¿verdad? Cuál era la idea mía, qué era lo que queríamos proponer. Y bueno, cayó bien, yo creo que cayó muy bien y fuimos partido a partido llevando el proyecto adelante y ganando pudimos conseguir los resultados y el ganar esos campeonatos que ganamos. Sí, después ya todo fluye, pero realmente lo más importante es tener bien argumentado lo que uno va a desarrollar y ser sincero, ¿verdad? Sí. Ser sincero con el jugador que va a estar y que no va a estar, porque muchas veces me tocaba, nosotros jugábamos con 4 atrás, 3 en el medio y 3 arriba, lo que involucra solo a un número 9. Sí. Y me tocaba decidir entre Roque y Tacuara y había que ser sincero, ¿verdad? Había que decirle a uno o a otro, mira, va a jugar el otro porque lo veo así, veo que este partido es así, necesitamos esto y esto, y ellos al final entienden porque son los más profesionales, llevan muchísimos años de profesionalismo en su espalda y la verdad que te ayuda muchísimo también eso, porque en los momentos difíciles también salen ellos a respaldar y a liderar cuando uno por ahí se encuentra con, no sin energía, pero con capaz algún tipo de cansancio sobre diferentes tipos de temas. Ellos siempre están ahí encima de los más chicos, ¿verdad? A veces realmente es más difícil lidiar con los más chicos que con los más grandes. Eso sí, es la algo experiencia que tienen también. Porque los más grandes ayudan y los más chicos todavía tienen que encontrar el camino, ¿entendés? Y hay mucha confusión en los clubes grandes porque hay muchos chicos que estando ahí ya creen que son el próximo Lamine Yamal porque acá les llega ese mensaje y realmente es difícil de asimilar o también eso uno y lo otro también el tema del dinero, ¿verdad? Que a nosotros los grandes nos cuesta administrar dinero. Imagínate un chico de 17, 18 años que tiene que empezar a lidiar con el ego, con la fama, con el dinero, con las chicas que seguramente se acercan, ¿verdad? Entonces
Realmente es difícil. Sí. Bueno, y hablando un poco del sistema de juego que adquiriste en Libertad, llegaste a decir que Libertad es el equipo más ofensivo del fútbol paraguayo. ¿De qué parte surge esa idea y esa frase? Bueno, en ese momento nosotros veníamos siendo punteros. Nosotros en la apertura del 2024 fuimos punteros desde que empezó hasta que terminó. Cerro nos alcanzó y por un tema de reglamento de que nos habían ganado nosotros el partido, ellos tenían la regla a su favor como para ser campeones, pero nunca hubo un equipo que nos sobrepase en la tabla. Y en todos los partidos, porque nosotros hacíamos el análisis de cada, o sea, en cada partido del entretiempo y del final, y por supuesto en la semana de lo que fue todo, ¿verdad? Y siempre encontramos que éramos superiores en situaciones de llegadas de gol, en posesión, en aproximaciones, en centro, en corner, en tiro libre, en todos los aspectos. En mis 51 partidos nosotros fuimos, en cuanto a números, siempre fuimos superiores. Realmente no tuvimos un partido, salvo el de River en Copa Libertadores, que sí realmente enfrentamos a un equipo que tuvo más protagonismo que nosotros, ¿verdad? Incluso jugando con Nacional de Uruguay, un partido que perdimos en Montevideo, tuvimos más aproximaciones, y así también contra Nacional, por supuesto, jugando de local, ¿verdad? No recuerdo si en Montevideo fue par a par, pero en Asunción fuimos superiores, ¿verdad? Sí. Bueno, y también mencionaste alguna vez durante tu carrera que tenés como inspiración más o menos como ídolos a entrenadores como el Loco Bielsa, Ariel Holland o Jorge Sampaoli. ¿Qué aprendizaje sacás de esa clase de entrenadores para tener tu propio estilo? Bueno, me gustan muchos, sí me gustan esos entrenadores, me gustó lo que lograron en su equipo en varios momentos. Por ejemplo, si tengo que hablarte de características, Holland por un estilo de juego, por ese juego asociativo que logró en Independiente, en esa Copa Sudamericana, uno de los equipos más brillantes de los últimos tiempos de Sudamérica. Lo de Sampaoli por la variabilidad del sistema y un estilo muy parecido al de Bielsa, y el de Bielsa un estilo muy agresivo, ofensivo, intenso, ¿verdad? Que es algo muy difícil de lograr, de convencer a un equipo, ¿verdad? Del ser intenso, del ir a la carga constantemente y trabajar para eso, por supuesto, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que iba siguiendo yo en estos últimos años del fútbol por ahí más sudamericano, ¿verdad? Bueno, Bielsa hoy recién retornando al fútbol sudamericano, ¿verdad? Hace muy poco tiempo, pero lo de Sampaoli en U de Chile, en la selección, lo de Holland en el Independiente, ¿verdad? La verdad que muy admirable lo que lograron ellos, ¿verdad? Con esa manera de ver el fútbol que es la suya y que van con eso, ¿verdad? Sobre todo Bielsa que es un gran luchador de sus convicciones. Claro. Hablando justamente de esas convicciones, me gustaría, Dana, hablar y preguntarte ¿cuáles consideras vos que son valores que necesita un director técnico para ser exitoso, sin contar lo táctico? Y bueno, para mí es la capacitación lo primero, ¿verdad? Lo primero es la capacitación porque es lo primero que te da ese poder de convencimiento sobre el grupo, ¿verdad? Uno como entrenador es alguien que tiene que convencer, no imponer, y la única forma de convencer es con capacidad, ¿verdad? Con argumento, dominando bien realmente lo que uno va a exponer frente al plantel, no tener vergüenza de preguntar lo que uno no sabe e invertir en capacitarse, ¿verdad? Yo siempre cuento que pasé mi juventud, o sea, la mayor parte de mi juventud, sin un peso por capacitarme. O sea, yo fui, si no me equivoco, 6 años trabajé sin irme de vacaciones por invertir ese dinero de las vacaciones en viajar a capacitarme a otros, al exterior, o por lo menos pagar un curso online de gran magnitud en el extranjero, ¿verdad?
Y eso me dio al final y al cabo la posibilidad de destacarme dentro del club para que el club, un club tan grande como Libertad, me elija a mí, ¿verdad? Para dirigir el equipo teniendo muchas obligaciones encima, ¿verdad? Pues realmente el equipo venía bien y estaba puntero y no se podía perder eso, ¿verdad? Claro, exacto. Y ya que mencionas que tuviste que salir para estas capacitaciones, ¿qué opinas de las capacitaciones para técnicos en Paraguay? Yo creo que está avanzando. No puedo decirte el curso de técnico en sí, o sea, porque ya no estoy ahí, ya no sé cómo es ahora. Pero yo participo mucho de los cursos que la APF ofrece para los técnicos. La verdad que están ofreciendo cursos con mucha frecuencia. Prácticamente cada 2 o 3 meses hay un curso que ofrece la APF para entrenadores. No solo para técnicos, para preparadores físicos, para entrenadores de arquero también, para nutricionistas, psicólogos, deportivos, todo. Y bueno, yo participo de todos y creo que entre el 2021, final de 2021 que yo entré a Libertad y hasta ahora puedo decirte que tengo más de 30 certificados de APF. O sea, invitaciones de APF que hacen al club. Al principio fue así, invitaciones de APF que hacían a los clubes mandaban 2 personas por club. Gracias a Dios tuve la suerte de que mi coordinador en ese momento en el Club Libertad, Marcelo Ataide, siempre me enviaba a mí. Yo también le pedía, esa es una realidad, al principio le pedí yo y me tomó en consideración eso y me iba yo siempre. Y bueno, hoy la APF hace más general, ¿verdad? Tiene espacios más grandes, hacen capacitaciones en salón auditorio, pues pasan también a hacer en campo, entonces en el campo hay también más espacio. Yo pude disertar un curso también para la APF el año pasado, entre septiembre y octubre después de salir de Libertad. Y habían como 500 personas, ¿verdad? Habían como 400 o 500 personas. Y me tocó hacerlo en la cancha, con un micrófono, con una pizarra y con chicos para desarrollar los trabajos. Y la verdad que fue una experiencia súper linda, ¿verdad? Me gustó muchísimo. Y la verdad que yo creo que eso es para aplaudir porque antes, es algo que antes no había y hoy hay, realmente hay. Y a eso sumarle que bueno, hoy con el carry también creo que el nivel va a ir subiendo de los chicos, ¿verdad? Creo que va a ir subiendo el nivel del fútbol paraguayo gracias a eso. Hablaste hace rato sobre la formación que usaste en Libertad, que jugaste mucho 4-3-3. En cuanto a las formaciones, ¿cuál es tu favorita y cómo sabes cuándo necesitas cambiar y cómo te adaptas? Mi favorita es el 4-3-3 porque, bueno, nació eso cuando yo estaba en la escuela de fútbol de Olimpia. Yo hacía el curso, encontramos con los profes que estábamos trabajando ahí una página que se llamaba Fútbol Táctico, que ellos hacían cursos de la Federación Española. Y esos cursos, bueno, eran cursos online que tenían como disertante, por ejemplo, a Eusebio Sacristán, que fue asistente técnico de Frank Rijkaard en el Barcelona. Y uno de los primeros temas, me acuerdo que era el sistema 4-3-3 y su conversión al 3-4-3, ¿verdad? Y la verdad que ahí fue como que entendí un poco lo que era el 4-3-3, pues yo estaba muy acostumbrado a jugar 4-4-2 en inferior y siempre mi equipo jugaba 4-4-2, yo tenía un dominio de cómo separaba mi defensa, cómo separaba mi mediocampista, ¿verdad? Como arquero hablaba mucho y todo el tiempo era orientar a mi equipo defensivamente a cómo jugar. Yo tenía una visión muy defensiva del fútbol. Tenía una visión muy defensiva que después por medio de estos cursos que eran todos de la Federación Española, que hicimos como 8, eran todos ofensivos y 4-3. Yo creo que eso me ayudó mucho también a entender una parte que estaba vacía. Bueno, mucho estaba vacío en mí en ese momento, ¿verdad? Siempre aprovecho para pedirle disculpas a los jugadores que me tuvieron en ese momento. Pero bueno, eso me dio una visión un poco distinta en cuanto a sistemas. Y me gustó mucho, ¿verdad? Me gustó mucho. Ahí entendí que para mí era el mejor sistema. Y el mejor sistema es el sistema que se adapta a tu jugador, ¿verdad? Esa es la realidad. Uno va a encontrar un plantel y como entrenador la misión y la visión tiene que ser
estar capacitado para desarrollar el sistema de juego que ese plantel está adaptado para jugar, ¿verdad? Ese plantel necesita, ¿verdad? Porque no es lo mismo ir a un plantel donde uno no tiene un 6 que pueda iniciar el juego, que sepa jugar de espalda, que se informe antes de recibir y que tenga un panorama claro del campo de frente y que también corte acciones, que tenga en fase ofensiva y en fase defensiva los requisitos que se necesita para poder tener eso. Y a su vez también contar con extremos, contar con interiores que tengan la capacidad de jugar en campo contrario, de presionar en campo contrario y de ser versátil a la hora de crear acciones en la parte ofensiva, ¿verdad? Me parece que uno como entrenador tiene que saber identificar eso primero para desarrollar después el sistema, que el mejor sistema, como les digo, es el sistema que se adapta mejor a tu jugador. Hiciste una gran cantidad de cursos, como dijiste, y tengo entendido que sos el primer y hasta ahora único director técnico paraguayo que tiene licencia de la UEFA. ¿Qué significó eso para vos y cómo se desarrolló en tu profesionalidad? Bueno, creo que sí es la primera licencia UEFA Pro, capaz que sí, ¿verdad? UEFA sé que han tenido otros que trabajaron, no recuerdo bien dónde, pero no sé si como técnico principal también, ¿verdad? Creo que hay un colega que trabajó también en Grecia como asistente, pero no tuve todavía la suerte de conocerle un par de años atrás. Y sí, creo que fue el primer paraguayo que por medio del convenio también entre Conmebol y UEFA pude acceder a la licencia Pro en muy poco tiempo. Prácticamente fue recibir la oferta de trabajo, presentar en Conmebol y Conmebol hizo el trámite, ¿verdad? Y bueno, para mí un orgullo, ¿verdad? Porque mucho di de mí para poder conseguir eso también. Recuerdo que cuando me notificaron y recibí, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a mi esposa y a mi mamá, ¿verdad? Mostrándole un poco eso que para mí fue como, no sé, como ganar un campeonato, ¿verdad? Pues realmente uno pasa por mucho para llegar a este tipo de oportunidades como los clubes que dirigí y uno pasa por mucho también para conseguir este tipo de habilitaciones, ¿verdad? Que realmente son cosas muy grandes y difíciles de conseguir y que al final te dan la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Claro. Y eso te dio también la posibilidad de dirigir en Grecia, en el PAS Giannina y también en el Lodz de Polonia. ¿Cómo fueron esas experiencias de dirigir en esos países europeos? Bueno, fueron muy enriquecedoras para mí, ¿verdad? Porque si bien, gracias a Dios, no tuve la barrera del idioma, porque todos los jugadores que tuve, a excepción en Grecia, tuve 2 jugadores que no hablaban, pero todos los jugadores hablaban en inglés. Solo necesité traductor para las conferencias de prensa. Entonces, realmente fue muy lindo en ese sentido y también en lo deportivo, ¿verdad? Porque conocí un nuevo fútbol, conocí culturas distintas. Por ejemplo, en Grecia mi equipo tuvo una adaptación rapidísima al sistema, a la manera de jugar que yo quería, el modelo de juego y el método de entrenamiento. Y en Polonia fue distinto, como que costó más, porque ellos tienen una cultura distinta del fútbol, ¿verdad? Viste que acá, por ejemplo, en Paraguay, técnico que juega con línea de 3, ya todo el mundo le mira de reojo y a ver, esperar cuando pierde, porque cuando pierde es por culpa de su línea de 3, ¿verdad? Y allá, en Polonia, por ejemplo, muchos equipos juegan con línea de 5. Y jugar con 4 es como que estás desnudando un poco tu defensa, quién cubre cuando el lateral sale al costado y el central tiene que recorrer, quién va a cubrir la zona entre un central y el otro, si vas a meter el bloque central ahí o si en cierta zona vas a darle la libertad de presionar todavía en el medio. Y ellos quieren saber mucha información acerca de eso porque para ellos es como algo nuevo, como algo que cambia, ¿verdad? Y genera eso duda y uno necesita tiempo para trabajar y
quitar esa duda, ¿verdad? Porque realmente esa fue una pequeña barrera que tuve en Polonia, de que llegando ahí me di cuenta de que yo estaba rompiendo esquemas, ¿verdad? Yo era un loco prácticamente, porque jugaba 4-3-3, ¿verdad? Y capaz que me faltó, sí, encontrar los momentos de progresión a eso y no capaz llegar y romper la puerta y decir, bueno, a partir de ahora es así, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿cuál es para vos la principal o las principales diferencias del fútbol europeo en cuanto al fútbol paraguayo? Yo creo que depende del país, ¿verdad? En Grecia no encontré mucha gran diferencia, pero sí en Polonia una diferencia abismal en infraestructura. Clubes de segunda división que tenían estadios majestuosos, estadios donde juega la selección de Polonia, partidos de eliminatorias. Me encontré con centros de entrenamientos realmente, a pesar de que ahora hay muchos centros de entrenamiento muy buenos acá en Paraguay, estamos un poco atrás con lo de los estadios, ¿verdad? Que claramente también se va a revertir eso porque hay muchos clubes hoy que están con reforma de estadio, ¿verdad? Pero sí uno ve que de repente en una fecha capaz se repite el estadio, ¿verdad? Capaz que juega, no sé, acá en Paraguay, ¿verdad? Sí, capaz que juega, no sé, un equipo en cancha de Sudamérica y dentro de 2 días juega otra vez Olimpia o algún club o Guaraní, que está hoy con reforma de estadio también. Luque también está con reforma de estadio, entonces capaz que alguno de ellos también juega en la misma cancha. O por ejemplo el otro día no recuerdo quién jugó la última fecha en cancha de Sudamérica, creo que jugó Temetarí, y a la mañana hubo un partido intermedio, ¿verdad? Jugó Sudamérica de local. Sí. A la mañana hubo un partido y a la tarde otro partido, y bueno, eso hace que la cancha tampoco esté en óptimas condiciones, ¿verdad? Y son cosas que allá realmente no suceden, ¿verdad? Eso sí, realmente es algo que realmente es muy distinto. Y también el marketing en el sentido de que allá los jugadores, no importa cuál sea el equipo, parecen estrellas de Hollywood, ¿verdad? Sí, no pueden salir a ningún lado, es muy mediático el fútbol, ¿verdad? Y te estoy hablando desde el primer equipo campeón de primera división hasta el último equipo de tercera, cuarta división. La gente es muy fanática de su equipo, porque bueno, son todos equipos de ciudad, claro, y representativos de ciudades, y la gente vive mucho el fútbol, y la gente, y bueno, los clubes tienen como principal ganancia también el tema de las camisetas, la venta de camisetas, y por ahí un jugador que uno nunca escuchó su nombre llega a un equipo y se venden miles de camisetas, ¿verdad? Y vos decís, ¿cómo puede ser, verdad? Porque acá nosotros, no sé, le tenemos a no sé, un jugador de selección que va a un club grande y capaz no se vende su camiseta, sí, claro. Pero allá un club de poca envergadura en cuanto a lo deportivo, explotan con las camisetas, ¿verdad? Y es muy interesante que decís esto, porque Diego nos dijo exactamente lo mismo cuando vino, de toda su experiencia afuera. Entonces eso nos deja pensando si no es algo, no sé si un problema, pero algo de la cultura paraguaya. Sí, bueno, de hecho lo principal es que los estadios no se llenan acá, ¿verdad? Sí. Y allá lo que mires está lleno. O sea, no importa la división o la categoría de fútbol, que vean, el estadio está lleno, ¿verdad? Hace poco justamente estaba compartiendo con mi cuerpo técnico un asado, y estábamos viendo, viste que fulano fue a un equipo de tercera división, y mira, acá está jugando en tal equipo, y vos ves el estadio, una cosa impresionante, ¿verdad? Y cómo puede ser esto tercera división, ¿verdad? Y bueno, es un país que en cuanto a infraestructura está hiper mega desarrollado, que después de la guerra tuvo un cambio brutal, pero realmente el fútbol es increíble. Y bueno, tuvo muchos cambios el fútbol también por la Eurocopa, que fue hace poco en Polonia, ¿verdad? Creo que en 2018, ¿por qué año? 2012.
2012 Polonia, Ucrania. sí, fue en Polonia y ahí renovaron. Impresionante la renovación que hicieron en todas las ligas, la primera edición, segunda edición, tercera edición, todos los estadios nuevos, nuevo y muy coqueto. Siendo vos uno de los relativamente pocos directores técnicos paraguayos que salió del país y se fue a dirigir afuera, ¿vos sentís que el técnico paraguayo está infravalorado afuera? ¿Y qué se podría hacer para cambiar esta percepción? Sí, uno de los principales objetivos que yo tenía era poder ganar allá, como para que el nombre de un paraguayo no retumbe tanto negativamente, ¿verdad? Porque es como en todos lados, ¿verdad? Cuando uno gana es una maravilla, espectacular el equipo, todo bien, el técnico, todo bien. Pero cuando perdés, que de dónde sacan un paraguayo para traer, ¿entendés? Y encima yo soy un paraguayo que no soy José Luis Chilaver, ¿verdad? No soy Roque Santa Cruz, ¿verdad? Que seguramente Ovaedo Valdés, que hoy está en Alemania, ¿verdad? Yo soy Ariel Galeano y tengo que remarla con victoria, ¿verdad? No puedo... y cuando pierdo, pesa el triple. Seguramente cuando gano también llama la atención un poquitito más, como cuando... vos mencionabas lo de River, que debuté muy joven en primera, todo lo de muy joven retumba capaz para bien en cuanto a la victoria, pero la derrota también viene un masazo, sí, masazo. No sé si el doble, pero viene un masazo fuerte. Bueno, y hablando de la rutina, del día a día de un director técnico, ¿cómo es tu día a día cuando sos técnico en un club? ¿Qué hábitos y metodologías tenés que no pueden faltar para nada en tu vida? Bueno, vamos a hacer la consulta cuando estoy trabajando, cuando estoy con un club. Sí, exacto. Generalmente los entrenamientos son a la mañana, ¿verdad? Entonces uno por ahí se levanta bien temprano, como a las 5 de la mañana, como para estar mínimamente 2 horas o 3 horas antes del entrenamiento. Se realiza el entrenamiento, se planificó antes, ¿verdad? Pero bueno, voy a eso. Se realiza el entrenamiento, uno antes del entrenamiento siempre está con su cuerpo técnico en la oficina viendo ya los detalles de lo que va a ser el entrenamiento. Generalmente yo hago charlas casi todos los días, entonces paso mucho tiempo con mis asistentes y preparador físico para terminar de preparar la sesión, los últimos detalles y ver cada punto. Y después ya paso con el videoanalista, ¿verdad? Vivo mucho con el videoanalista, mediante más que con mi esposa, ¿verdad? Y así con todos los días. Todos los días. Y con el videoanalista ya empezamos a ver qué es lo que vamos a mostrar antes del entrenamiento y todo eso. Y preparamos la charla antes de arrancar, ¿verdad? Sea con video o no, uno tiene que siempre estructurar y tener planificada la charla que va a tener frente al plantel. Porque hay diferentes objetivos, hay diferentes misiones, hay diferentes formas de motivar, y el primer golpe de adrenalina o de dopamina o lo que fuese es el mensaje que envía el entrenador en el fútbol, ¿verdad? Y ese mensaje tiene que ser orientado a dónde vamos, ¿verdad? Y eso tiene que estar planificado. Uno no puede ir y preparo el entrenamiento con mi asistente, preparo el video con mi analista y salgo nomás a hablar. Hola muchachos, buen día, esto vamos a hacer hoy, pum, ya. Tiene que preparar un poco lo que va a ser el speech de ese día, qué vamos a buscar, cuál es el objetivo. Y eso lleva también su tiempo, ¿verdad? Después del entrenamiento, generalmente uno tiene un espacio donde tiene que conversar con los jugadores con quien uno necesita conversar, escuchar a quien uno necesita escuchar, ya sea grande, chico, referente a diversos temas. Hay días donde no tengo planificados los temas, por supuesto, porque siempre cambian los temas. Pero generalmente trato de un día ir un poco a exigencia, otro día ir un poco a más conversaciones de relax, ¿verdad? Sí. Y así tratar de tener un poco un equilibrio, ¿verdad? Si hablé con un par de jugadores hoy, tratar de hablar mañana con otro y así tratar de tener contacto con
con la mayoría, ¿verdad? No es fácil porque uno generalmente tiene 30 jugadores, son 30 familias distintas, 30 casas diferentes, 30 problemas distintos, pero sí uno generalmente ve en la cancha cuando hay un bajón de rendimiento, cuando hay alguien que está por ahí muy ofuscado todo el tiempo, uno ve que algo pasa, entonces cuando te acercas, tratas de estar cerca al jugador, y muchas veces tenés que saber que tenés que estar lejos también, ¿verdad? Sí. Hay veces que tenés que estar lejos porque sabes que sos el más odiado en ese momento, y hay momentos capaz de esperar hoy y mañana para hablar dentro de 2 o 3 días, ¿verdad? Es un arte realmente, ¿verdad? No hay mucha respuesta ante eso, pero bueno, me fui todo. Después de eso, generalmente desayunamos con el cuerpo técnico. En el desayuno hablamos un poco de cómo fue el entrenamiento, las sensaciones de cada uno, las conclusiones de cada uno. El preparador físico te da una visión, el asistente otra visión, el preparador te da otra visión, uno le mata a uno, otro le levanta al otro, así, ¿verdad? Se destacan los rendimientos y bueno, después de eso, preparar el entrenamiento del día siguiente. Preparar el entrenamiento del día siguiente sí lleva un poquito más de tiempo porque hay que ver muchos factores. Se deja como unos parámetros que hay que terminar de diseñar para el día siguiente, y a la tarde ver videos del rival, ver videos de... ¿Pero ya en casa o siguiendo en el club? Y en el club. Ok, todo el día en el club entonces. Sí, en Polonia, por ejemplo, yo llegaba al club a las 7 de la mañana, 6:30 salía de casa. A las 7 de la mañana llegaba al club, desayunaba con el grupo técnico, era un poco distinto porque se entrenaba a las 11 del mediodía. A las 11 recién. ¿Por qué? Porque el clima era muy frío, ¿verdad? No podía entrenar antes de las 11. A las 10 a veces sí está muy soleado, pero no era como acá, que acá arrancás prácticamente con el entrenamiento. Esa es la diferencia un poco, porque acá mi explicación era de lo que es acá, ¿verdad? Sí. Análisis del equipo, todo, y qué sé yo, a las 4 o 5 de la tarde estás libre y te vas a tu casa. Allá era distinto, porque allá tenías un tiempo para preparar el entrenamiento, porque el entrenamiento va a ser recién a las 11. Generalmente yo hacía mis charlas a las 10, que los jugadores estaban 1 hora antes sí o sí, como tiempo tope, ¿verdad? Al llegar a preparar el entrenamiento, video a las 10, a las 11 de entrenamiento, y después tenía ya toda la tarde para analizar lo que fue el entrenamiento, para saber un poco los parámetros que necesitamos buscar en cuanto a lo físico del entrenamiento del día siguiente. Y tenía, ponele, de las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde, análisis del rival, análisis de nuestro partido, análisis del rival. Entonces, con ese análisis llegas al día siguiente, terminas de hacer los ajustes, porque según tu análisis vas a preparar lo táctico para el entrenamiento. Según el análisis que se hizo el día anterior de lo físico, vas a seguir los parámetros solicitados por el preparador físico para diseñar los trabajos tácticos, porque no es lo mismo un día de fuerza, un día de resistencia, un día de velocidad. Y de acuerdo a eso terminas de diseñar para armar y salir de vuelta a la cancha y entrenar, y después traer el análisis, qué sé yo. Hay días que son mucho más cargados, hay días que son más light, pero casi no hay tiempo. Y después te pasa que tenés todo estructurado, pero ponen un adelanto de fecha y tienes que adelantarte a cosas que tenés que resolver, porque el martes o miércoles puedes volver a jugar, ¿verdad? Pero sí, te lleva... Es un trabajo de oficina, es un trabajo como cualquier oficinista, con la diferencia que uno sale a la cancha a llevar a práctica todo eso. Claro, 2 a 3 horas. Sí. Siguiendo justamente sobre eso, ¿cómo manejas también el aspecto emocional de tus jugadores en el vestuario? Bueno, hay momentos, ¿verdad? Hay momentos donde, como te decía, uno tiene que alejarse, uno tiene que estar más cerca. Hay momentos donde hay que hablar más, hay que hablar menos. A mí me gusta mucho
poner siempre el norte, o sea, llámese partidos importantes o lo que significó lo logrado anteriormente y que hay que tratar de superar lo antes logrado. Eso en el caso de Libertad, por ejemplo. Pero sí doy mucho enfoque a que uno tiene que pensar primero lo que quiere lograr, meterse en la cabeza primero lo que quiere lograr y estar con eso metido en la cabeza antes de que suceda. ¿En qué sentido? Para que te vaya bien, o sea, para tener un buen resultado hay que visualizar ese buen resultado. Un ejemplo que siempre digo, que parece tonto, pero a mí me parece que es así, es que un arquitecto que va a construir un edificio primero visualiza el edificio y después hace los planos y después hace, qué sé yo, una maqueta y todo lo que le lleva a construir su edificio, ¿verdad? Un ingeniero que hace un puente va a visualizar primero el puente, primero ocurre en tu cabeza y después ocurre en la vida real, ¿verdad? O sea, primero lo bueno que te va a pasar, lo bien que vas a jugar, lo bien que vas a entrenar para jugar bien, que también el fútbol es así, se juega como se entrena. Lo bien que te va a ir es porque en la cabeza estás fuerte y porque en la cabeza crees que eso te va a ocurrir y como en cualquier profesión, primero tiene que ocurrir en tu cabeza y después va a ocurrir afuera, ¿verdad? Claro. Me gusta darle por ahí ese enfoque a la motivación, pero después yo creo que la motivación también el 99% de dentro hacia afuera que de fuera hacia adentro. Sí. Si vos estás de culo y yo vengo a decirte cosas fantásticas, igual a veces bueno, Sí. no te llamas. Sí, exactamente. Pero si vos estás por ahí bien y yo justo vengo y te encuentro y te empiezo a motivar, sí, voy a poner ese 1% que te faltaba, ¿verdad? Pero Sí. vos ya estabas bien. Sí, exactamente. Pero si vos estás mal, es mejor capaz dejarte solo, ¿no? Claro, exacto. Y eso sería para los jugadores. Y te pregunto, ¿qué consejo tendrías para los técnicos jóvenes paraguayos? Bueno, que se capaciten, que sean sinceros con los jugadores, que no tengan miedo de sentarle a quien tengan que sentarle y conversar sobre las exigencias también, porque es cierto, como decía recién a Eri, ¿verdad? Si vos estás mal, yo vengo a hablarte, capaz no es momento de hablarte, pero si yo entiendo que tengo que dejarte, también tengo que decirte, loco, mira que vos te pusiste ahí, vos solo te sacás de ahí. Claro. Vos te pusiste en el equipo, vos te sacás del equipo. Vos te pusiste afuera, vos te metés en el equipo. ¿Entendés? O sea, está en vos. Tampoco vamos a llevarte de la mano a que hagas esto para mejorar, ¿entendés? Y también no tener miedo de decirle al jugador en que se equivocó. Buscar métodos para conversar. Yo utilizo mucho, llamo la técnica del sándwich. Si quiero decirte algo que hiciste mal, voy a empezar diciéndote que me gustó algo o que estuviste bien en tal momento, que si mejoras esto te vas a convertir en el mejor jugador del mundo. Para un ejemplo, ¿verdad? Me acuerdo del partido que tuviste contra tal equipo y hoy te veo así. Hoy te veo Caihue, te veo Aradam, veo que te reí todo al pedo. ¿Por qué no tomas un poco más en serio? ¿Por qué no te viene un centro en el entrenamiento, te viene un centro y abrí el pie y fallás y te da la vuelta y volví atrás para arrancar de vuelta y todo, no, agarrá y rompeme la red una vez y después reíste, ¿entendés? Pero dar el mensaje que si vos haces eso, si vos entrenás de esa manera, vas a ser mucho mejor, vas a volver a ese nivel donde estuviste, que te había mencionado recién. Entonces vos arrancaste con algo bueno, le dijiste lo que tenía que decirle, terminaste con algo bueno y el jugador, primero, abre el oído porque le dijiste algo bueno, escucha la crítica constructiva y termina un poco motivado porque mi técnico me está diciendo que si mejoro esto realmente, si tengo que cambiar esto, porque si cambio esto vuelvo a ese nivel
Mirando tu recorrido, a pesar de ser tan joven, ¿cuál vos pensás que fue la clave para tener tanto éxito a tan corta edad? No rendirme, porque hay momentos muy difíciles que uno tiene que aguantar golpes y seguir avanzando, decía Rocky en una escena de creo que es la última película. La vida se trata de aguantar golpes y seguir avanzando, ¿verdad? Muchas veces me pasó que tuve muchos momentos buenos y disfruto del fútbol y amamos el fútbol y todo, pero hay momentos donde no sé, en 2 o 3 meses te quedas sin trabajo, Sí, claro. Te cuesta tener una relación estable porque tu futuro, todo el mundo opina de tu futuro, ¿verdad? De que puta, ¿cómo va a ser para sostenerse toda una vida con esto que es tan... que uno busca un trabajo más seguro, ¿entendés? Hay mucha gente que de hecho tiene muchísima capacidad, conocí gente con muchísima capacidad, pero por estos motivos se cierran en quedarse solamente en un lugar, ya tienen capaz una escuela de fútbol fija que le permite tener una estabilidad laboral, y bueno, eso capaz no le gusta tanto y le ata, ¿verdad? Y eso es algo que yo... Puta, si tengo que encontrarme con mi yo del pasado, le diría, dale loco, metele que por acá es porque esto es lo que te gusta, esto es lo que querés, esto es lo que te apasiona, ¿verdad? Y cuando te apasiona algo, te va al 100%. Yo siempre digo, cuando trabajé, por ejemplo, en inferiores de Libertad, yo hacía el análisis de lo que pasaba en el primer tiempo en el entretiempo, ¿verdad? Y no tenía ningún software para hacer eso. Simplemente tenía un asistente que hablaba con él y le decía, en vez de estar en el banco, subite allá arriba. Yo llevaba mi camarita, esa camarita Sony 1080, ¿viste la camarita esa chiquita? Sí, la típica. Con esa me filmaba, cada vez que yo alzo la mano, anotaba el minuto en el cual yo te alzo la mano, así. Yo le alzaba el brazo derecho, 23 minutos con 36 segundos. Yo le alzaba el brazo derecho, 30 minutos contando. Y después nos íbamos al entretiempo. Yo llevaba mi tele, la tele de mi pieza, porque tampoco tenía dinero para ir a comprar una tele nueva ¿no? Llevaba la tele de mi pieza a las 5 de la mañana, que el partido era a las 7, a las 5 de la mañana ponía la tele de mi valijera. Llevaba la tele, llevaba mi cámara, le daba la cámara del asistente, hacíamos ese trabajo que te decía. Esa tele ya llevaba al vestuario. Me iba a Parque Guazú con mi tele ahí. Todo el mundo decía, ¿qué le ese boludo con su tele? Pero dio resultado. Voy al entretiempo. Mi asistente me ponía la computadora conectada a la tele con un simple HDMI, el disco de la camarita a la computadora, poníamos el partido. ¿Qué minuto tenés? 23 con 30. Pum, 23 con 30. Muchachos, miren esta acción, miren la cagada que estamos haciendo. ¿Entendés? 35 con 20. Muchachos, miren 35 con 20. Ponen 35 con 20. 35 con 20. Miren cómo salimos jugando. Esto es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que tenemos que hacer en el segundo tiempo. Si hacemos esto de vuelta, ganamos. Y los chicos se quedan mirando así en la tele. Y se sienten jugadores de primera porque se les está dando un servicio de primera. Ven, entienden lo que le estoy diciendo, porque es diferente una pizarra con marcador y encima que escribimos todo mal y estamos nerviosos y borramos y de un quilombo. Sí. Entienden lo que pasa, lo que tienen que hacer y no tienen excusa. Claro. Porque cuando uno no tiene esa herramienta y saca una pizarra y cualquier jugador puede decirte, no, pero cuando yo recibí, él no se mostró y cuando yo recibí muy acá y no tenía el perfil para darme la vuelta. Y no, acá está la imagen. La imagen vale más que mis palabras, no tengo mucho que hablar. Acá está la imagen y esto es lo que tenía que hacer y esto es lo que hiciste mal y esto es lo que estás haciendo bien y seguí con esto. Y bueno, y para terminar esta parte, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? De mis padres. Mis padres siempre me dijeron que vaya a muerte con mi pasión. Siempre me dijeron que lo más importante era disfrutar de los procesos y vivir el tiempo presente. Esa es una consigna familiar que tenemos en casa, que consiste en que uno no hay pasado ni futuro, ¿verdad? No es mañana voy a
ser el mejor técnico, no, hoy estamos, este es el presente, y si vos sos el mejor Ariel en este momento, algo bueno va a venir después, ¿verdad? Sí, vivir el tiempo presente para mí es el mejor consejo que me dieron en la vida, y de hecho igual me equivoco sobre el mismo concepto, ¿verdad? Pero se aplica a todo, al estudiante, al trabajador, al papá, al hermano, al hijo, a todo. Sí. Vos estás con tu hijo y tenés un tiempo y dejá tu teléfono un rato y viví el momento presente de estar con tu hijo. Sí. Y me pasa a mí también, ¿verdad? Pero a veces me acuerdo y cuando me acuerdo, soy espectacular cuando me acuerdo, ¿verdad? pero realmente es un consejo que yo le daría a todo el mundo, vivir el momento presente. Y finalmente, para ir cerrando esta parte, me gustaría hablar sobre tu situación actual. Vos ahora mismo acabas de volver de Polonia, estás sin club. ¿Qué quiere Ariel Galeano para el segundo semestre de 2025? Bueno, hoy estoy en un momento que me pone muy contento y muy ansioso a la vez, ¿verdad? Estoy en una etapa de transición donde sé que algún club llegará, no sé si pronto o en un tiempo un poco más largo, pero trato de aprovechar este momento, ¿verdad? Para vivir un poco con la familia, tiempo perdido. Yo me fui con la familia al exterior, pero los primeros meses fui solo, entonces tuve un tiempo sin mi hijo. Trato ahora de ir a sus prácticas de fútbol, trato de pasar tiempo con él. Sé que en algún momento me voy a ir de vuelta, entonces cuando me vaya solamente me iré solo otra vez los primeros meses. Entonces es como que ahora trato de aprovechar este tiempo, de compartir y al mismo tiempo prepararme, ¿verdad? Que todo enriquece. Volver a ver entrenamientos, volver a ver partidos, ver los partidos actuales. Trato de irme a la cancha cuando puedo, porque no es lo mismo ver en la tele que ver también presencialmente. Trabajo cada tanto en videoanálisis, cortando videos de partidos y cosas que me gustan de algún equipo, porque eso también me mantiene activo en lo que tengo que hacer cuando recibo la oferta de un club y agarre. Sí. Tengo que estar activo, no puedo estar parado en eso. Y nada, es un poco así, ¿verdad? Disfruto. Claro. Disfruto porque el fin de semana estoy viendo ya quién juega el fin de semana para ver si puedo irme a algún partido o si hago ya un asado para mirar. Sí. Y acompañar a la familia, ¿verdad? A lo que la familia tenga por hacer. Esa es mi vida ahora mismo. Qué genial. Bueno, y para finalizar este podcast tenemos algunas preguntas rápidas que queremos hacerle a Ariel. Vamos a hacer una y una. Y son preguntas rápidas, respuestas rápidas sin... ¿Una palabra nomás o...? No, puedes explicar un poco, pero sin pensar demasiado. Bueno, empiezo. El mejor jugador paraguayo actualmente. Y para mí Julio Diego Gómez, ¿verdad? Está Enzo González ahí que yo creo que se va a meter. Ahora se recupera y se va a meter. ¿Un equipo que te gustaría dirigir algún día? Y la selección. Sí, ese es mi sueño. La victoria que más disfrutaste en tu carrera. El 4-0 a Olimpia en Cancha de Libertad. Un sueño personal por cumplir en el fútbol. Dirigir la selección paraguaya. Sí. Un ídolo fuera del fútbol. Un ídolo a quien le sigo. Un ídolo a quien le sigo siempre. Que es Walter Bastos, un amigo. Es un empresario paraguayo que de hecho dicta cursos empresariales, de habilidades de gestión, habilidades gerenciales. Una persona a quien admiro mucho. ¿Película o serie favorita? A ver, la película o serie favorita, me gusta mucho El Padrino. La canción que más escuchas antes de un partido. Y la música que ponen los jugadores. Cumbia. Y vos sabés que no tanto, sí, es muy variado. Es más cumbia cuando se gana. Sí. Pero antes del partido por ahí ponen
pop y eso ponen ahora. Cambió mucho sí. Un entrenador que te inspiró. Pep Guardiola, sí. Un libro que recomendarías a futbolistas jóvenes. La libreta de la gente extraordinaria, escrita por Cesc Espar, un entrenador de handball de Barcelona, campeón de la Champions handball en Barcelona. Cábala antes de un partido importante. Y generalmente me pongo la misma ropa del partido que se ganó, ¿verdad? Capaz cambio la remera, pero está ahí. Si no fueras técnico, ¿a qué te hubieras dedicado? Hubiese sido un arquero que no hubiese llegado a primera división y que capaz iba a estudiar afuera becado por el fútbol. Ese era el nivel. Madrugar o trasnochar para analizar los partidos. Trasnochar porque siempre hay más por ver. ¿Hincha de qué club eras de chico? Hincha Libertad. Yo soy de familia cerrista, pero mi padrino, quien me manda un abrazo grande, tenía 2 hijas y un hijo. Mi papá tenía 3 hijos, entonces le robó uno. Yo soy la oveja negra. Le robó uno y le llevaba a todos los partidos de Libertad. Yo fui a casi todos los partidos de Libertad en mi infancia, ¿no? Siempre desde el medio, la oveja negra. Muchísimo. Me fui a miles de partidos, siempre en el mismo lugar, preferencia a la derecha. De donde más puteada recibí también después, pero sí, soy liberteño. No de cuna, pero adoptado. Okay. Mayor manía como DT durante un partido. Comerme las uñas. Reviento mis dedos que tenía todo rojo. Un talento oculto fuera del fútbol. Cocino bien. Cocino y me gusta cocinar, sí. Me gusta cocinar, así que el regalo que me hicieron, le voy a mandar una foto. Ya está. El mejor jugador que dirigiste. El jugador, no sé si el mejor, pero el que más disfruté fue Enzo González. Le disfruté mucho a Enzo en la sub-17 de Libertad. Ganando un partido 1-0, un partido importante, contra River en el Monumental, por ejemplo. A falta de 30 minutos, ¿bancás colgarte el travesaño para aguantar el resultado? Sí, hay que ganar. A mí me encanta, yo soy un enfermo de mi forma de jugar y de mi forma de ver el fútbol, pero cuando hay que ganar, hay que ganar. Y un sueño personal pendiente fuera del fútbol. No, ser un gran papá, ese es mi sueño. Que mi hijo esté feliz de estar conmigo cuando sea grande. Ese es un sueño que yo quiero, porque yo soy feliz cuando estoy con mi papá, ¿verdad? Entonces, y conozco gente que no es feliz cuando está con sus padres, ¿verdad? Entonces es un sueño que tengo, ¿verdad? Que mi hijo diga, puta, este es mi papá, mira lo mío. Y que le guste tener una conversación conmigo y que, por supuesto, hay etapas de la vida, ¿verdad? Que sé yo, la adolescencia y eso, pero sí me gustaría que mi hijo, cuando tenga mi edad, disfrute de mi compañía, ¿verdad? Claro. Perfecto. Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espectacular. A ti. Este fue el tercer episodio de nuestro podcast El Rincón del Fútbol con Ariel Galeano. Muchas gracias.